Sin más, entonces dejo con ustedes a don Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Muy buenos días o tardes, buenos días todavía a todos. Muchas gracias por recibirnos. Hoy día me acompaña María Jesús Valenzuela, que es investigadora del área de persecución, justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana. Preparamos una presentación, voy a tratar de cuadrarme lo más posible en los tiempos, así que vamos a ir un poco rápido, pero creemos que es relevante todo lo que preparamos. Obviamente, ante la creciente preocupación por la seguridad, en Fundación Paz Ciudadana buscamos contribuir al debate constitucional en materia de justicia penal, y las propuestas que estamos trayendo hoy día derivan de un proceso de trabajo riguroso, plural y transversal que realizamos no solo al interior de la Fundación, sino en base a talleres y procesos de validación con expertos y expertas, que fue liderado por el área de persecución, justicia y reinserción de Fundación Paz Ciudadana. Las temáticas es otra presentación. Perdonen, es otra presentación. Los temas que vamos a revisar entonces hoy día son, primero, una conceptualización de cuáles son los conceptos claves para la regulación constitucional de la seguridad y la justicia penal, y después dos bajadas a dos derechos que creemos que tienen que quedar instituidos en la Constitución: el derecho a la seguridad individual y la libertad personal, y el derecho al debido proceso y garantías procesales. Primero, como conceptos generales, para proteger los derechos y libertades de las personas es necesario regular el uso de las facultades. Yo no sé si se puede, por favor, mover para poder leerla bien. ¿El recuadro? Sí, el recuadro de las facultades, del sistema de seguridad y justicia penal que tiene que tener un carácter excepcional, definiendo los contornos claros que circunscriban el actuar de las agencias del Estado mandatadas para estas tareas. Esto básicamente es porque necesitamos que estos contornos son los que van a permitir, por una parte, que las instituciones ejerzan sus funciones en base a criterios claramente establecidos, y por otra parte, que la ciudadanía entienda cuáles son las facultades que tiene el ente público regulador, y por lo tanto se produce una validación también del sistema de seguridad y justicia. O sea, la claridad hace que la ciudadanía adhiera más al sistema de seguridad y justicia porque lo entiende, porque lo conoce y porque este es nítido en sus contornos. Tres conceptos que creemos que es necesario clarificar. Primero, la seguridad ciudadana. Es necesario que el concepto logre comprender las necesidades de las personas en materia de una democracia. El concepto de último ratio. Evidentemente, el sistema de justicia penal es necesario, absolutamente necesario. Sin embargo, no siempre, o en la minoría de los casos, es un sistema cuyos beneficios son mayores a sus costos. El sistema genera costos muy relevantes y tiene costos en sí mismo, tanto económicos como de muchos otros tipos, y la verdad es que uno tiende a pensar que pudiera ser una buena solución para prevenir delitos, porque inhibe a otras personas que pudieran cometerlo, porque permitiría también incapacitar durante el periodo que las personas, por ejemplo, están cumpliendo una condena, o porque permitiría reinsertar. Pero lamentablemente en estos tres conceptos el sistema es bastante ineficiente. No es capaz de prevenir. Está demostrado por estudios internacionales que el aumento de penas, por ejemplo, no es garantía de que disminuya la cantidad de delitos. En segundo lugar, la incapacitación es relativa. Hemos visto muchos delitos que hoy día incluso se cometen desde las mismas cárceles, y eso es algo muy complejo. Y en su capacidad de reinsertar, si pensamos que las penas en promedio son de alrededor de 4,7 años, las penas privativas de libertad,
después de 4,7 años las personas vuelven a salir. Si esas personas van a salir cometiendo delitos nuevamente, la verdad es que en la reinserción tampoco es un sistema efectivo. Tenemos un estudio de nosotros mismos como fundación que demuestra que más del 51% de las personas que cumplieron condena vuelven a ser condenadas antes de 3 años. Y por lo tanto no está cumpliendo ninguno de los 3 roles. Entonces tiene que ser, evidentemente hay necesidades de mejora, pero también siempre tiene que ser un sistema de último ratio, porque este beneficio social que uno le asigna es la verdad en los números, y esto no es algo propio de Chile, uno lo mira internacionalmente, es un sistema que es altamente costoso y poco eficiente para este tipo de soluciones que uno quisiera que genere. Y por último, el proceso penal. Ya lo hablábamos, el proceso penal se inicia con las primeras acciones del poder punitivo que limitan derechos fundamentales de las personas y hasta la completa ejecución de la sentencia. Mientras más claro sea cuáles son las acciones que el Estado tiene y cómo las tiene que emprender, más adhesión hay de la ciudadanía a un sistema de justicia. Y por lo tanto no podemos obviar las acciones primeras y posteriores del sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal no empieza con fiscalía y no termina solamente en el minuto en que es condenada una persona. Tenemos que ver qué pasa en todas las acciones iniciales asociadas a las policías y todo lo que pasa después muy vinculado a gendarmería y el cumplimiento de esas penas. Entendiendo esos 3 conceptos, entonces, 2 ámbitos particulares, el derecho a la seguridad individual y la libertad personal. El riesgo que tenemos hoy día es que las necesidades actuales respecto a la seguridad de la población no estén debidamente cubiertas por el proyecto de ley por el proyecto de constitución que estamos analizando. Y necesitamos que el concepto de seguridad individual, que sea entendido como un complementario a la libertad personal, y por lo tanto reducido a un conjunto de mecanismos tutelares que buscan impedir que el abuso de poder y o de la arbitrariedad del Estado anulen el derecho a libertad y considere otras cosas más. Eso es lo que está hoy día instaurado en la Constitución. Pero necesitamos que la seguridad individual también pueda verse, que entendamos que también puede verse perturbada por particulares o por la misma acción del Estado incluso. Frente a la acción de particulares, entonces cuando el Estado no incorpora medidas preventivas en el ámbito delictual. Entonces no podemos dejarla circunscrita exclusivamente a cómo se limitan las libertades personales por parte del Estado, sino que también tenemos que ver qué pasa en el caso en que una vez las libertades de las personas también o las personas mismas y sus derechos pueden estar afectados por particulares que pueden estar cometiendo delitos y el Estado no está previniendo que eso ocurra. Entonces, la propuesta es regular de manera separada el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad individual en la Constitución. ¿Cómo quedaría esto? Primero, la seguridad individual. Tiene un delay, perdonen. Lo que está hoy día en la Constitución es el primer párrafo, pero nosotros, me voy a centrar en lo segundo, nosotros consideramos que también deberían introducir un párrafo de este tipo, esta es nuestra propuesta, deberá también evitar la realización de acciones de particulares que puedan poner en riesgo o perturbar la seguridad individual, especialmente cuando tengan origen en hechos de violencia o la comisión de delito. Asimismo, será deber del Estado dirigir la política pública de seguridad ciudadana a través del Poder Ejecutivo, fomentando la participación de todas y todos los actores relevantes para gestar una coproducción efectiva y sustentable de dicha seguridad. O sea, es un concepto más amplio de la seguridad, no restrictivo solamente a la vulneración de derechos en la persecución. Ese es el primer concepto, seguridad individual. Pero también creemos que es importante normar la libertad personal y en esto proponemos agregar 2 literales más, redactándolo de esta forma: extensión y alcance de la pena no puede implicar la pérdida de derechos civiles o políticos. Esto está marcado en lo que les decíamos, que los límites tienen que ser sumamente claros de cuáles son los ámbitos de acción del Estado, y también sobre derechos de personas que vean este derecho afectado, que se informen las razones de la detención, por ejemplo, la privación de libertad, que sea trasladado sin demora ante un juez o tribunal competente, y que durante la ejecución de la medida, sanción o pena tiene derecho a acceder a programas de apoyo para la reinserción. Si no ejercemos este tipo de acciones nítidamente, ahí está el riesgo de que las personas al final no perciban el sistema de justicia como que es realmente justo, y por lo tanto hay una menor adhesión posterior a este sistema.
También creemos que es importante en el caso de la indemnización de la privación de libertad errónea, que eso está y nos parece muy bien que evidentemente se considere la compensación en esos casos, pero también cuando las hipótesis de la indemnización, que se considere la hipótesis de la indemnización frente a una medida cautelar privativa de libertad, cuando durante un proceso penal, que al final de ese proceso penal se determine una sanción o pena no privativa de libertad, por ejemplo, o de privación inferior al tiempo transcurrido. Estos todos son como condiciones que es necesario dejar nítidamente establecidas porque son las que hacen que el sistema sea percibido como legítimo por parte de la ciudadanía. Esto es fundamental. Después, en el segundo punto, vamos. Los minutos también lo deberían de contar, ¿no? ¿Los abonan? Los abonan sí al final de la pena. Los segundos que se demoran en cambiar la diapa. Abonado y todo te quedan 2 minutos. Ya, vamos. No sé si lo pueden cambiar ustedes de ahí porque no me está funcionando. La transmisión con la... El problema de la transmisión. La tengo acá, si querés, igual hablando en presentación. Claro, síguela en pantalla y... Sí. El tercer capítulo, pero bueno, eso es el debido proceso y las garantías procesales. Creemos que el riesgo es que necesitamos asegurar que existe un uso racional y efectivo efectivo y legítimo del sistema de justicia y seguridad penal. Entonces necesitamos que incorpore componentes de la justicia procedimental, que haya una aplicación obligatoria para todas las instituciones y agencias del sistema de justicia penal y que el debido proceso aplique durante todo el proceso penal, que indica desde la primera acción del Estado que perturbe la libertad o seguridad individual hasta la completa ejecución de la pena o sanción o medida decretada. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, la propuesta es fundir los numerales 7 y 8 en uno nuevo denominado derecho a un proceso justo. Los 7 y 8 son el debido proceso y las garantías procesales. Nosotros proponemos que esos dos se fundan en uno solo que se llame derecho a un proceso junto y que en ese se agreguen algunas garantías mínimas adicionales que las vamos a explicar en la lámina siguiente en el minuto que me queda. Primero, consideramos que todos los literales que están incluidos hoy día en el debido proceso de garantías procesales son relevantes y deben ser protegidos, pero se propone reemplazar uno, el número 8, lo que proponemos que establezca es que la formulación que no solo garantice la presentación letrada, sino que además prevenga que ésta sea impedida. O sea, necesitamos también dentro de la legitimidad del sistema que no solo garanticemos que se dé una representación para un imputado, sino que también esta representación no pueda ser impedida. Y también proponemos agregar, para completar un concepto integral de proceso justo, que toda persona debe tener derecho a ser sometida a un juicio público, salvo cuando la ley establezca excepciones, que la norma general sea la inclusión probatoria, restringiendo solo la valoración de la prueba lícita. Esto es muy relevante. Porque hoy día sabemos que hay dificultades en el sistema penal, porque hay dudas sobre la posibilidad de valorar o no pruebas que son obtenidas mediante procesos que pudieran ser cuestionados. Entonces nosotros consideramos que deben poder ser utilizadas las pruebas que son obtenidas aun cuando hay alguna vulneración de la ley, y solo restringirlo cuando esa vulneración es a derechos fundamentales, pero pero que las pruebas deberían poder ser utilizadas en los otros casos. También el derecho a poder recurrir en las resoluciones judiciales ante el Tribunal Superior, a poder solicitar el control judicial durante la ejecución de las medidas o penas. También proponemos agregar aquí la indemnización por sentencia errónea o arbitraria, considerando perjuicios patrimoniales y morales y procurando que dicha reparación se dé en un proceso civil breve y sumario. Eso es lo que teníamos preparado. ¿Algunas conclusiones? El abordaje de la seguridad y justicia penal requiere un sistema que opere en un marco regulatorio eficiente, con delimitaciones claras. Regular los espacios y medios de acción del poder punitivo del Estado es una necesidad para la construcción de un Estado de Derecho en democracia. Para ello es necesario proteger y robustecer la garantía de ciertos derechos como la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el debido proceso, al tiempo de reconocer las obligaciones correlativas al Estado en esta materia. Y finalmente, lo que se debe buscar es un justo balance entre la eficaz prevención, control, persecución y sanción de las conductas delictivas y un Estado respetuoso, evidentemente, de los derechos y libertades individuales.
Muchas gracias.